Nuevamente, bienvenidos. La idea pues es conversar un poquito sobre los planes de desarrollo individual. El objetivo de este momento es que podamos tener una mayor comprensión sobre por qué hablamos de plan de desarrollo individual en Explora, por qué es importante, cómo lo podemos diseñar y cómo lo podemos pues como implementar con base en los resultados o esos insumos que nos llegan de la evaluación de competencias. Listo. Entonces, bueno, primero, y aquí le doy paso a Edward, vamos a iniciar pues como con un ejercicio. Entonces, adelante. Listo, entonces la invitación es que hagamos una lluvia de ideas sobre lo que entendemos por la palabra desarrollo. Entonces pueden escanear este QR y van poniendo como las palabras o lo que piensan pues que significa el tema de desarrollo en un contexto organizacional. Bueno, por aquí van llegando varios comentarios, entonces hablamos de un aprendizaje continuo, formación continua, nuevos aprendizajes, transformación, metas, estrategias, acción, afianzar capacidades, la oportunidad de mejora, nuevas herramientas. Creo que sí tenemos como unas nociones generales, como que todos concordamos con algunos temas. Bueno, yo creo que, como lo mencionaba, pues todos tenemos un contexto y tenemos como nociones básicas de esta palabra, ¿cierto? Sin embargo, también nos parece importante profundizarlo, ¿cierto? Pero miren que ya les voy a enseñar la definición, pero van a ver que muchas de las palabras, y miren que la que más aparece más grande es crecimiento, seguido de crecimiento profesional. Vamos a ver entonces precisamente cómo lo definimos en el parque y bueno, qué tanto estamos conectados con esta idea. Entonces, primero definamos el desarrollo. Entonces, lo entendemos como un proceso continuo y planificado mediante el cual una organización y sus equipos adquieren y fortalecen capacidades, competencias, estructuras, procesos y formas de relacionamiento que les permiten adaptarse, evolucionar y generar valor sostenible en entornos dinámicos y cambiantes. Miren que de pronto esta definición reúne muchas de las palabras que ustedes utilizaron, pero aquí me gusta resaltar dos temitas. Inicialmente es un tema planificado. Miren que el desarrollo no se da porque sí, sino que también obedece a unas lógicas, a unos objetivos de un equipo, de una dirección, de una corporación, ¿cierto? Entonces es algo que obedece a un contexto y por eso se planifica. Y segundo, que es un tema dinámico.
porque es algo multidimensional, ¿cierto? Y aquí aterrizamos en la palabra desarrollo individual, que entonces, claro, este desarrollo lo vamos a ver reflejado pues, precisamente en las personas. Entonces, entendemos el desarrollo individual como ese proceso mediante el cual cada persona adquiere, fortalece y actualiza conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten mejorar su desempeño, evolucionar profesionalmente, asumir nuevos retos y aportar al logro de los objetivos organizacionales en armonía con sus propias metas de crecimiento personal. Miren que entonces tenemos como un contexto general, pero a la final, este tema, cuando hablamos de desarrollo, pues, cuando crecemos, cuando evolucionamos, pues somos las personas, ¿cierto? Y ahí también entonces entra un papel muy importante de la autogestión, que ya también ahorita Nati nos va a profundizar ese tema, pero entonces ese proceso también termina siendo algo personal y que también pues mi líder y el contexto pues lo debe propiciar. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y a Ed, digamos, como por la revisión de esas definiciones. Digamos que eso es importante porque muchas veces aparecen herramientas, empezamos a trabajar temas y ni siquiera tenemos claro para qué o por qué o desde qué concepto partimos. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de plan de desarrollo individual, el desarrollo de cada persona y puntualmente en una organización es, como lo decía Ed, planificado e intencionado y también parte o la mayor parte de la responsabilidad es de cada uno de nosotros. O sea, si bien estamos en un contexto que nos va a generar o nos va a permitir poder llevar a cabo esas acciones que nos lleven al desarrollo, parte mucho uno de la motivación personal y de esas expectativas que uno tenga y también de ese plan o de cómo se alinea también con mi proyecto personal. Veía, por ejemplo, en las novedades que hablábamos mucho de crecimiento profesional. No necesariamente, o sea, si bien estamos en un contexto organizacional y la idea es que vaya en ese camino, pues digamos que esto también le apunta a que a nivel personal yo desarrolle o fortalezca, digamos, como esas capacidades que yo tenga. Entonces, ¿qué es un plan de desarrollo individual? Es una herramienta estructurada, o sea, es una herramienta que me permite poner allí o listar o identificar cuáles son, digamos, esos objetivos o esas metas que yo voy a tener de desarrollo en un periodo, ¿sí? ¿Y por qué en un periodo? Porque puede que yo tenga, no sé, cambios de roles, asignaciones nuevas, a nivel personal también nos vamos permeando de otro tipo de insumos que van haciendo que esos objetivos vayan siendo cambiantes en diferentes periodos. Entonces, acá lo proponemos o lo tratamos de hacer para que sean un periodo de un año, entonces es una herramienta estructurada que me va a permitir identificar, planear y ejecutar unas acciones concretas que conduzcan al cumplimiento de esos objetivos. ¿Para qué? Para fortalecer habilidades, competencias y conocimientos que me van a permitir mejorar y crecer personal y profesionalmente. Entonces, eso es como lo que le damos. Para cada uno de nosotros. Como les decía, nos va a ayudar a tomar el control y esa responsabilidad de ese propio proceso de aprendizaje y desarrollo, nos contar con insumos para nuevas oportunidades que se vayan presentando en la vida personal y profesional y va a posibilitar crecer en coherencia con lo que yo como persona y la organización valora, que la idea es que eso esté, pues obviamente. Entonces, digamos que una vez tenemos como más o menos entendido qué es el plan de desarrollo, eso trae unos beneficios, ¿cierto? Pues, ¿y yo para qué tengo que hacer un plan de desarrollo individual? Pues, ¿para qué tiene que estar ahí? Como lo mencionaba, digamos que de alguna forma la manera de yo poder plantear claramente cuáles son esos objetivos y tener una base sobre la cual desarrollar mis conversaciones de realimentación. No es lo mismo hablar sobre temas puntuales o temas que han sucedido o inclusive percepciones y no realmente para seguir mejorando o fortaleciendo. Natalia, eso es lo primero. Sí. Es que te está cortando, entonces no sé si de pronto apagas la cámara o algo porque se te está cortando. ¿El resto me escuchan bien? ¿O todos me escuchan entrecortado? Se corta. Cortado.
Ok. Un minuto. Voy a poner la cámara. Ahí me escuchan mejor. ¿Me escuchan mejor? ¿O me escuchan igual entrecortada? Ya te escuchamos Sí, bien. mejor. Ok. Entonces, digamos que también tiene otros beneficios y es que palanca el autoconocimiento y exposición de las personas. ¿Qué pasa? Yo no tengo Nati, se claro, está yendo otra digamos vez que el metas o audio. objetivos de desarrollo. Cambio de audífonos. Apaguen por favor el micrófono, todos, gracias. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan mejor? Sí, hola, hola. Mejor. Listo. De pronto es el Es la red. micrófono o el micrófono. A una compañera le pasaba y era el micrófono el que estaba fallando. Entonces no sé si. Hola, hola. Ya cambié de audífonos. ¿Me escuchan mejor? Listo. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Bueno. Entonces, Sí. como Está peor. No, Natalia, es un tema de conexión. No sé si estás por Wi-Fi o por cable, tienes que revisar cómo la conexión es un tema de conexión lo que tienes. No, antes estamos aquí, conectamos aquí a la red. Pero entonces yo creo que vamos a cambiar al Wi-Fi. Ella está acá en Explora Sí, sí, estamos aquí en y la verificaron sala que estuviera ¿en qué sala por el- está? en administración. Yo le digo a uno de los muchachos que vaya y revise. Listo. Pero cuando habla Eduard se escucha bien. No entiendo. hola, alguien que me diga si me escuchan bien, por favor. Nati, sí. Sí, te escuchamos bien. Sí. Perfecto, listo. Creo que ya nos tocó, inclusive sorpresivamente funcionó mejor el Wi-Fi. Bueno, entonces retomando, los beneficios es, pues uno muy grande es poder apalancar el autoconocimiento y autogestión, o sea, yo poder identificar, porque hay un tema importante también que quiero resaltar y es que el plan de desarrollo no solamente es para temas de oportunidades que yo tenga específicas, sino también para fortalecer aquellos aspectos que son importantes y que permiten aportar en el contexto donde yo estoy. Entonces es importante. También me permite llevar a cabo pues, un acompañamiento más efectivo y específico en mi propio desarrollo y si soy líder, al desarrollo de mi equipo de trabajo y a las personas que acompaño en el proceso. Adicionalmente, digamos ya con una mirada un poco más organizacional, permite que se puedan priorizar las inversiones en esas necesidades que haya de formación y desarrollo, alineadas con el propósito personal y obviamente pues también de la organización, y poder contar con personas preparadas para asumir retos, cambios o evolución en sus roles, que yo creo que también a eso se referían un poco en la lluvia de ideas cuando hablábamos del tema de crecimiento profesional. Listo. Hay unos aspectos muy claves en este tema del plan de desarrollo y es un aspecto, como lo mencionaba Ed al inicio, es el autoconocimiento. O sea, yo poder identificar con claridad cuáles son esas fortalezas y esas oportunidades de mejora que tengo, pues me van a permitir cada vez más ir desarrollando esa propia mirada sobre los aspectos que debo trabajar. Y esto va conduciendo a que yo me vaya conectando mucho más con mi propio propósito y a su vez que ese propósito se conecte
con el propósito del contexto organizacional donde estén para ese crecimiento profesional. Otro aspecto es el enfoque y la priorización. Y es que es muy importante, digamos que como hablamos de que los planes de desarrollo se definen para un periodo específico, es muy importante elegir cuáles van a ser esas competencias clave o esos comportamientos que yo voy a trabajar en ese periodo o que yo considero que es importante desarrollar acciones en ese periodo y que lo que nosotros proponemos de 3, porque actualmente hablamos de un periodo alrededor de un año. Adicionalmente, alinear ese plan con cuál es mi rol actual, cuál es el rol actual que estoy desempeñando en la organización y también con cuáles serán mis aspiraciones futuras. Otro aspecto importante que lo mencionaba también es la planificación. O sea, yo poder establecer objetivos específicos de desarrollo me permite enfocar mis esfuerzos, porque esto implica obviamente un trabajo importante en desarrollar acciones que van a ser, digamos, unas acciones concretas, que la idea es que sean alcanzables, que sean medibles, y me va a permitir también asignar tiempos y recursos para ello. Otro aspecto clave es que si bien el plan de desarrollo es una propuesta personal, o sea, es algo que cada uno de nosotros, de acuerdo a esos insumos del feedback y de acuerdo a lo que nuestro autoconocimiento nos permite identificar, es fundamental y muy importante que se valide con el líder, ¿cierto? Si bien yo recibo la retroalimentación y lo tengo ahí, pues la idea es asegurar que esté alineado con los objetivos del equipo y también con los objetivos de la organización. Habrá algunos aspectos puntuales que yo quiera trabajar, pero la idea es que haya pues una alineación y que con el líder se llegue pues como a esa definición. Adicionalmente, también en esa validación es muy importante y es que para yo desarrollar esas acciones de desarrollo, valga la redundancia, hay unos apoyos o unos recursos que yo necesito y que para eso es importante que mi líder directo esté en sintonía y esté dispuesto pues a hacer, digamos, como ese acompañamiento. Otro aspecto clave es el seguimiento. Si bien yo determino, digamos, un plan para un periodo anual, pues la idea es irlo revisando periódicamente porque es probable que algunas acciones las vaya cumpliendo, digamos, de una manera más temprana, que surjan cambios o modificaciones que impliquen que yo pueda enriquecer mi plan y ponerle, digamos, como nuevos aspectos de acuerdo a lo que vaya sucediendo. Y eso pues va a permitir reafirmar pues como ese rumbo o esa meta. Llevar registro del avance, qué hice, qué no hice, cómo me fue, digamos que eso también enriquece como tal el proceso. Y para eso es importante establecer rutinas de revisión con el líder, que a su vez, digamos que de alguna manera va a permitir también que se establezcan como esos canales, los momentos de comunicación con el líder. Y el último aspecto es el aprendizaje continuo. O sea, digamos que si bien establecemos planes para muchas cosas y este es uno de ellos, hay que mantener la apertura y disposición a cambios que se vayan presentando. Otro tema importante es aceptar errores como parte del proceso. O sea, nosotros hoy estamos trabajando en que esto lo vayamos apropiando, pero no esperamos pues que todo el mundo hoy defina unos objetivos súper bien definidos, smart y súper claros. O sea, al principio toma un poco de tiempo poder establecer yo qué objetivos de desarrollo voy a tener, cuáles son esas acciones que puedo desarrollar. Entonces, lo importante es aceptar los errores como parte del proceso y que eso va a enriquecer lo que vayamos trabajando, pues desde ese punto de vista del desarrollo. Buscar nuevas fuentes de conocimiento e inspiración, y es que cuando uno va planteando, digamos, como esos objetivos de desarrollo y esas acciones, uno empieza a abrir el panorama y ver que no solamente las acciones tienen que ser formativas o de carácter de un curso o ir a hacer no sé, una especialización o centrarme solamente en temas, digamos, formativos o educativos, sino que el hecho de yo poder compartir con otros compañeros, buscar el feedback, buscar realimentación, alinearme, ver a alguna persona como un referente que se pueda convertir en un mentor y desarrollar conversaciones que me enriquezcan, son acciones que también me permiten pues alcanzar ese desarrollo en algunos aspectos. Listo, entonces como también para darle un orden y ya como también entender un poco la matriz que de pronto muchos de ustedes tienen
inquietud con la matriz que le compartimos. Entonces aquí tenemos como los 6 pasos pues para poder hacer el plan de desarrollo. Entonces el primer momento, claramente, miren que el año pasado hicimos una evaluación de competencias en noviembre y sobre esa es sobre la que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces es tener el informe que lo descargamos por medio de Explora Talento y tener la retroalimentación con nuestro líder, pues después de habernos recibido la evaluación, pues haber tenido una conversación con el líder. Ese es el primer momento. Porque ya a partir de ahí es que planteamos entonces unas reflexiones, lo que mencionaba Nati, o sea, ya tenemos una retroalimentación, una evaluación que nos da una información y a partir de ahí entonces venga, ¿qué vamos a priorizar? ¿Cuáles son esas competencias que deseo y que veo necesario fortalecer? Entonces también lo materializamos en 3 máximo, porque también en el tercer punto, cuando hablamos de objetivos SMART, o sea, hablamos de objetivos que sean medibles, que se puedan realizar, que tengan una línea de tiempo, o sea, que un inicio y un fin, y como hablamos de que esto es de un año, entonces la idea es que pues esas métricas, esas fechas que ponemos, pues estén para finalizar este año, ¿cierto? Ahorita también pues hablamos como un poquito más de esos objetivos SMART como para entender cómo plantear un objetivo de desarrollo. Entonces ya en el cuarto punto ya tenemos claro cuál es el objetivo. Listo, yo quiero fortalecer mi comunicación. Entonces, ¿cuáles van a ser esas acciones que me van a permitir ese desarrollo? Entonces ahí es cuando entro a mirar, necesito una capacitación, necesito una mentoría, conozco un compañero que sabe muy bien conversar, mediar conversaciones difíciles, me gustaría tener una mentoría con él. También exponerme, también decir, me voy a exponer a tener una conversación difícil, X. O sea, es mirar cuál va a ser mi acción. De ahí pasamos al tema del indicador, muy relacionado con el objetivo SMART, y es entonces el indicador es el que nos va a decir si lo logramos o no, ¿cierto? Entonces, si mi fortaleza, perdón, si mi intención es desarrollar eh, habilidades comunicativas en situaciones difíciles, entonces pues el objetivo es exponerme a 5 conversaciones difíciles, ¿cierto? Entonces es como, ¿cómo lo vamos a cuantificar? O si es una lectura, entonces voy a tener una lectura de X libro que me recomendaron, entonces este libro lo estoy finalizando en X tiempo, ¿cierto? Es cómo cuantificamos esa acción. Y por último, en sintonía con todo lo que hablamos, es el tema de cuál es el recurso. Entonces, si estamos hablando de que es un curso, o si es una mentoría, o si solo necesito un espacio con el líder, pues mirar entonces precisamente cuáles son esos recursos que tengo disponibles para poder alcanzar el objetivo. Entonces, aquí ya Nati nos habla del SMART. Listo, bueno, entonces, pues hemos escuchado mucho el objetivo SMART, que es que sea específico, medible, alcanzable, pertinente y en un límite de tiempo. Entonces, cuando hablamos de que sea específico, es que sea claro, que responda a la pregunta de por qué y cómo. O sea, a qué le voy a apuntar yo, o sea, cuál va a ser como esa meta, qué es lo que yo voy a trabajar, por qué lo voy a trabajar y cómo creo o cómo planteo que lo voy a desarrollar. Medible, como lo decía, digamos, Ed, y que es parte del indicador que nosotros mencionamos, que es qué criterio voy a tener para yo medir el avance y el éxito. Si son acciones puntuales, por ejemplo, de exposición, entonces, a cuántos eventos o en cuántos eventos lo voy a hacer. Si se refiere, digamos, a la revisión de una bibliografía, entonces, ¿cuál va a ser mi indicador? ¿Voy a hacer una entrega de un análisis o simplemente voy a desarrollar, no sé, una presentación o un contenido que voy a compartir con alguien más? Entonces, que sea medible, que yo pueda medir ese avance y el éxito. Alcanzable es que esos objetivos sí sean realistas, o sea, dados, digamos que ahí tenemos que hacer ya un análisis un poquito como más amplio, y es, dados los recursos que yo tengo y ciertas limitaciones o de tiempo o X o Y, determinar un objetivo que realmente en ese periodo que yo estoy trazando, ese objetivo de desarrollo, sea viable poder alcanzarlo. Que sea pertinente es, pues como yo les decía, digamos que si bien es muy clave, o debe ser clave, y es que yo desde mi autoconciencia, desde mi autogestión, yo reconozca la necesidad, ¿cierto? Con ciertos insumos que sea importante para mí, pues también que de alguna forma impacte a la organización.
y que se pueda alinear con objetivos más amplios, bien sea de equipo, bien sea de mi propio proceso o bien sea de la organización como tal. Y cuando hablamos del límite de tiempo es claramente determinar, no sé, puede que este objetivo sea para los primeros 6 meses o para los primeros 3 meses o que sea para el año completo. Entonces, determinar cuál va a ser el límite de tiempo para cada uno de esos objetivos y por eso establecemos como una fecha tentativa en la que consideramos que, pues como que hemos realizado ciertas acciones que den cuenta pues para el cumplimiento de ese objetivo. Y en ese orden de idea, también recuerden que la evaluación de competencias, pues precisamente las centramos con las competencias organizacionales, que recuerden que estas vienen de los valores corporativos. Entonces tenemos 4 competencias organizacionales que si ustedes las ven, conectan pues con nuestros valores. Entonces la primera es aprendizaje para el desarrollo profesional, que habla precisamente de esa inquietud intelectual, ¿cierto? De cómo nos movemos y cómo buscamos precisamente formas de hacer y aprender. Colaboración y valor en la diferencia. Miren que se habla mucho de esa sensibilidad social y pues de la colaboración que también es nuestros valores corporativos. Visión para transformar, principalmente la resolución de problemas, la creatividad, ¿cierto? O sea, cómo nos imaginamos y materializamos futuros soñados. Y por último tenemos la orientación estratégica y de resultados, que precisamente habla de cómo estamos orientados pues al propósito, a esa línea que tiene el parque, pues nosotros también cómo nos conectamos ahí. Ahí retomando un poquito ahorita el tema de competencias, digamos que las competencias son un insumo muy importante y es como también tener un marco sobre el cual determinar cuáles acciones de desarrollo, cuáles objetivos de desarrollo voy a tener, porque si no nos quedamos a veces en cosas muy puntuales o en percepciones de otros, y yo creo que sí debe haber un marco sobre el cual debemos trazar, digamos, como esas acciones o esos temas de desarrollo individual. Hay una cuñita y es que hoy tenemos, digamos, estas competencias basadas en los valores, pero parte también del proceso que estamos haciendo del marco cultural nos va a permitir posiblemente, pues digamos, reformular o ratificar estas competencias o que haya, digamos, una transformación de acuerdo pues como con lo que surja ahí. Ya pasamos al ciclo como tal del plan de desarrollo individual, o sea, como venga, listo, entonces yo ya entendí para qué, yo ya sé más o menos como que trazar unos objetivos, que hay que tener unos recursos, unos indicadores y demás, pero ya a nivel más macro, ¿cuál es el ciclo que ha planteado, que estamos planteando nosotros? Es que, primero que nada, digamos que esto parte o los insumos fundamentales son lo que nos entrega la evaluación de competencias. Entonces, con base en eso, lo primero es la elaboración del plan de desarrollo, ¿cierto? Entonces, ¿quién elabora el plan de desarrollo? Cada una de las personas que fue evaluada, cada una de las personas de la organización tiene la responsabilidad de diseñar su propuesta de plan de desarrollo, con base en lo que recibió, con base en los insumos, en lo que ya hemos abordado. Posterior a eso, se lleva a un proceso de validación. Entonces, yo o se lo envío al líder, o lo cito, o genero un espacio para decirle, mira, esto es lo que yo he planteado, esto es lo que veo como objetivos de desarrollo, estos son los recursos que requiero, considero que estas son las acciones que voy a implementar, estas son las fechas en las que tengo estimadas que lo voy a tener listo, cómo lo ves, cómo lo puedo enriquecer, en fin, y que se llegue ya, pues digamos, como a ese consenso de que ese va a ser mi plan de desarrollo, porque también para el líder constituye una herramienta muy importante o un marco de seguimiento y acompañamiento para cada uno de nosotros en ese proceso de desarrollo. Una vez está listo, ya se pasa todo el tema, pues a toda la etapa de implementación y seguimiento, y es que yo ya comienzo a implementar esas acciones que propuse. Entonces, hay unas acciones que probablemente, digamos, requieren de un presupuesto o de un tema de tiempo, ¿cierto? Pero hay otras que puedo realizar yo en mi día a día y que puedo, digamos, articularlas a mi rol como tal. Y la idea es, pues, obviamente, ir actualizando los avances de esas acciones. Y finalmente, digamos que la idea es, previo
dado que el periodo es un año, entonces previo a la nueva evaluación de competencias, pues la idea es que yo lleve a cabo un cierre, una sesión de cierre con mi líder, donde revisemos el plan y digamos, desarrollé estas acciones, tuve estos aprendizajes, siento que he mejorado en esto, tú sientes que ha habido una mejora. Como tener, digamos, como un insumo inicial, porque realmente, digamos que la idea de la nueva medición es que también nos muestre un poco cómo ha sido esa evolución en los temas, obviamente, o en los objetivos que yo me planteé de cada competencia, que ese va a ser como el indicador final de cómo va mi proceso de desarrollo, pero la idea es que sí se tenga una etapa de cierre y de alguna forma yo creo que esto también permite que ese líder pueda entregarme insumos e información importante y que yo también pueda de alguna forma procesar o comentar cómo ha sido mi proceso, cómo lo siento, cómo siento que ha fortalecido esas acciones de desarrollo, mi evolución personal y profesional. Entonces, digamos que esto es como cada una de las etapas de los planes de desarrollo individual. Bueno, para cerrar, vamos a entrar a mirar unos ejemplos, ¿cierto? Unos ejemplos de plan de desarrollo para que, digamos que también ahí ustedes tengan insumos. Y ahorita abrimos el espacio para las preguntas, inquietudes o comentarios. Listo. Entonces, bueno, acá hay un plan esta es la plantilla pues que hemos diseñado para el plan de desarrollo individual. Es una plantilla sencilla que tiene, lo primero es, como hablamos, identificar los comportamientos o esas competencias que voy a desarrollar. Luego, cuáles van a ser los objetivos. Entonces, yo puede que yo elija una única competencia, porque es algo que considero que es importante trabajar, pero que tenga ahí 3 objetivos de desarrollo con esa competencia. O puede que yo elija 3 competencias y que solamente determine un objetivo para cada una. Digamos que ahí la combinación es como cada persona identifique que requiere hacerlo. Lo importante, y reitero, es que no tengamos más de 3 objetivos de desarrollo, porque el periodo de un año es corto para establecer acciones que me permitan pues como avanzar en el proceso. Posteriormente sigue, digamos, como la identificación o propuesta de acciones específicas que voy a llevar a cabo para el cumplimiento de ese objetivo. Un espacio para darle seguimiento al avance, y es si no lo he iniciado, si está en proceso, si ya lo finalicé, la fecha estimada de cumplimiento, el indicador de éxito, que es pues cómo lo voy a hacer visible que cumplí o que voy, digamos, avanzando en el proceso, y el apoyo del líder y recursos, ¿cierto? Entonces ese es como todos los componentes específicos. Entonces aquí, por ejemplo, esta persona plantea como competencia a trabajar la colaboración y valor en las diferencias. Entonces, ¿cuál es el objetivo inicial de desarrollo que pone? Mejorar la capacidad de trabajar de manera proactiva, respetuosa y eficaz con colegas de diferentes áreas, promoviendo la comunicación abierta, la resolución conjunta de problemas y el logro de objetivos compartidos. Entonces, ese es su objetivo de desarrollo. ¿Qué acciones está proponiendo? Bueno, entonces yo voy a participar en al menos 2 proyectos interáreas donde se requiera trabajo en equipo, asegurando una comunicación constante y aperturas significativas. Digamos que yo puedo hacer 2 cosas, y es, yo puedo poner como indicador por acción, es decir, si la acción es más amplia, yo puedo decir, el indicador van a ser al menos 2 proyectos. Yo puedo decir participar en proyectos y poner como indicador al menos 2 proyectos, o miren que aquí ya lo está definiendo. Entonces dice, participar en al menos 2 proyectos interáreas donde se requiera trabajo en equipo. Luego plantea otra acción, que es aplicar herramientas colaborativas como Monday para planificar y coordinar tareas con el equipo. Y finalmente, solicitar retroalimentación estructurada de mínimo 3 compañeros de equipo al final de cada proyecto sobre su desempeño colaborativo.
pone que no los ha iniciado, pone unas fechas estimadas de cumplimiento y pone como indicador de éxito evidenciar una mejora en la percepción de los colegas en términos de aporte al equipo y trabajo colaborativo medido mediante encuestas de feedback con una calificación de tanto, ¿sí? Y como apoyo del líder, claridad en expectativas y asignación adecuada a proyectos, acompañamiento, seguimiento y retroalimentación constante, acceso a la herramienta Monday y también lo pone como recurso herramienta Monday. Entonces ese es el primer ejemplo. Luego define otra competencia que es, por ejemplo, orientación estratégica y de resultados y establece como objetivo desarrollar la habilidad de alinear sus actividades y decisiones con los objetivos estratégicos del equipo y de la organización, priorizando tareas de alto impacto y monitoreando indicadores clave de desempeño que permitan lograr una mayor eficiencia y resultados satisfactorios del proceso. ¿Qué acciones propone? Diseñar e implementar un plan de acción trimestral para su área o rol alineado con los objetivos estratégicos del equipo o la organización. Realizar una revisión semanal de sus actividades y resultados evaluando si están contribuyendo a los objetivos estratégicos. Definir y diseñar al menos 3 indicadores relacionados con sus responsabilidades y monitorear su progreso mensual. Ahí pone que no los ha iniciado, su fecha. Lo mismo, pone incrementar la percepción de orientación estratégica por parte de su líder y colegas también con una encuesta, con una calificación, los recursos que requiere de su líder y como recurso pone el tiempo. Listo. Aquí tenemos en orientación estratégica de resultados, mire que hay otro objetivo que podría ser fortalecer habilidades en la planificación, ejecución, control de proyectos, incluida la gestión presupuestal, con metodologías más estructuradas, de tal manera que pueda liderar y gestionar de manera efectiva los proyectos bajo su responsabilidad. Y ahí miren que ya aparece una acción de formación, pero miren que hemos leído muchas acciones que no necesariamente son de formación, sino que son más de trabajo interáreas, autoaprendizaje. Pero aquí aparece llevar a cabo un diplomado en gerencia, gestión de proyectos. Por eso es que allí es tan importante llevar a cabo esa validación con el líder, porque muchas de estas acciones requieren de cierto presupuesto y si contamos con ese apoyo de acompañamiento, pues va a ser mucho más fácil que se puedan implementar este tipo de acciones. Pero miren que aquí plantea otra, identificar personas referentes en el tema en Explora, establecer mínimo 4 sesiones de trabajo con estas, en metodologías de gestión de proyectos para poder tener herramientas para aplicarlas en su gestión, diseñar un tablero de seguimiento en Monday de gestión de recursos y proyectos con indicadores asociados de seguimiento periódico. Estos son algunos ejemplos, tenemos otros que les vamos a compartir también. Inicialmente en el formato les habíamos compartido uno solo, pero la idea es pues como que ustedes vayan viendo otros ejercicios para que también como que se vayan inspirando en llegar al establecimiento de esos objetivos y de esas acciones, dado que la idea es pues que podamos partir de lo que nos han entregado como feedback y como insumos en nuestra valoración de competencias. Aquí ya abrimos pues como el espacio de preguntas, inquietudes, comentarios. Entonces, adelante. Dale, Dani, por ahí. Hola, Nati, yo tengo una duda, es que ahí que estaban mencionando, por ejemplo, el ejemplo de hacer un diplomado. Bueno, a mí me pasó hace poco, no sé si pues desde el área de talento y cultura se pueda revisar, y es que quería hacer como un retiro de cesantías para un diplomado en museos, y de nómina, que creo que es el área que maneja el tema de las cesantías, me dijeron que no se podía. Entonces, no sé si con talento y cultura sería chévere revisar como, al menos en ese caso de los diplomados, si están como enfocados a la construcción de desarrollo, que pues finalmente lo va a fortalecer a uno para estar en la corporación, pues que se puedan hacer de pronto excepciones o solicitudes más específicas. Te lo digo porque me acaba de pasar y pues por eso estamos hablando de eso. Sería chévere tenerlo ahí como en el radar.
Muchas gracias, Ani, por tu pregunta. Miren, digamos que la organización a principio de cada año establece unos presupuestos para la formación de cada uno de los equipos, formación externa, y cada uno de los directores, digamos que es responsable de administrar ese presupuesto, identificando, digamos, como cuáles son esas necesidades. Después, por eso es importante este ejercicio, porque si yo hago este ejercicio con mi líder, él va a poder mapear cuáles son esas necesidades que cada uno está planteando, porque son, digamos, los directores quienes hacen la aprobación de qué inversión se hace. Digamos que nosotros hacemos el acompañamiento, recibimos el proceso, con compras, digamos, muchas veces ustedes ya tienen el proveedor, otras veces no. Hay temas que son, digamos, más grupales, que son necesidades grupales que tiene cada dirección, pero cuando están asociadas a temas individuales y tienen que ver con desarrollo, por eso es importante tener elaborado el plan y que dé cuenta de que realmente se está convirtiendo en una acción que va en pro del cumplimiento de un objetivo y que además ha sido acordado y validado con mi jefe. Entonces, en ese sentido, por ese lado puede ser, pero de esta manera, porque todos nos van surgiendo pues como necesidades, pero la idea es por eso que esto sea un proceso planeado, porque va a permitir que obviamente ese líder que tiene un equipo múltiple, cada uno con ciertas necesidades puntuales, pueda priorizar y poder determinar cómo hacer un mejor uso de esa inversión o de eso que se tiene para procesos de formación y desarrollo. Katy, pero en este caso era un tema con cesantías, o sea, de inversión sale de mis ahorros, no es un gasto para la corporación. Eso te iba a decir, por eso, en ese sentido, o sea, pero ¿cuál es la pregunta? Que se pueda como llevar el tema a conversación con el área que maneja el tema de perfiles de cesantías, que no sé quién listo, es. Perfecto. Listo. Ajá, porque en este caso eso no entra dentro del presupuesto de ningún área, son recursos propios son y, tus recursos. Y no los autorizan, exacto, no los habilitan, no los autorizan, porque entiendo que solo por posgrados o pregrados tiene como unos requerimientos, ¿cierto? Obviamente, pues si no va a hacer un diplomado en otra cosa que no tenga nada que ver con su trabajo, pues entiendo que es lo más lógico asumirlo. Pero pues si de pronto es algo que lo va a ayudar a uno en su formación profesional para trabajar en la corporación, pues debería poder revisarse. A eso me refiero. Igual pues del área de nómina me dieron respuesta, yo tiene pues como unos conductos, unos protocolos, ya pues de pronto el auto está por ahí, nos aclara, pero pues finalmente era como en pro de mejorar por estar acá. A eso me refería más. Pues Ani, o sea, yo... Sí, hola. Yo interrumpo, es que pues el tema de la educación por cesantías pues tiene unos establecimientos de ley, pero uno puede hacer, pues los empleados pueden hacer el trámite directamente con el fondo y ya el fondo decide si entrega o no los recursos para educación. Pero eso sí, pues no es como un tema de políticas de la empresa ni nada, sino que eso está establecido en la ley. Lau, mil gracias. Bueno, yo lo intenté por muchas maneras y no lo logré, por eso traía el tema, pero está bien, gracias. Chicos, ¿alguien más tiene alguna inquietud, pregunta, comentario? Nati, estos planes de desarrollo son voluntarios, son obligatorios, hay unos plazos de ejecución o es un recurso que ustedes como que nos brindan y es más como a discreción o cómo funciona. Qué buena pregunta, Alexa. A ver, hablar de obligatoriedad me parece terrible. Pues es decir, en Explora, digamos que desde las diferentes áreas que somos muy soporte, que acompañamos y desde aprendizaje y desarrollo, nosotros lo vemos como un recurso, como una herramienta y digamos que hoy lo que estamos tratando es que los vamos apropiando. Es decir, pues si alguien no lo hizo, pues o sea, no está establecido que hay una consecuencia, que algo pase, pero a la larga, lo que yo les contaba ahorita, o sea, si alguien identifica que tiene una necesidad o que va a pasar algo, va a llegar un momento en que muy probablemente decimos, bueno, ¿y eso cómo está atado a tu desarrollo? ¿A qué objetivo le va a apuntar y demás? Y si no hay algo que esté, digamos, configurado y planeado,
porque si no tampoco tendría sentido que hiciéramos una evaluación de competencias. Si evaluamos las competencias es porque queremos tener un diagnóstico que nos vaya a permitir ir permeando cómo nos debemos ir moviendo y qué debemos ir trabajando para la mejora personal y profesional. Y eso que solo valoramos competencias en otras organizaciones o a futuro, cuando el despliegue estratégico empiece a tomar mayor forma y hablemos de UKRs y hablemos de otro tipo de indicadores que nos permitan medir nuestro propio desempeño, sí va a ser muy importante tener un marco o un plan que surja de ahí para temas de mejora específicos. Entonces, hoy Alexa, pues yo decirles, pues la idea es que todo el mundo lo haga, ¿cierto? Esa es la invitación y esa es la apropiación y eso es lo que queremos que cada uno se lleve de este espacio. Y es que tiene unas bondades, tiene unos beneficios, tiene una razón de ser. O sea, no es simplemente hacerlo por hacerlo, sino que tiene como un sentido, digamos, más allá de cumplir una tarea. Ahora, si no lo hice o no lo he hecho o no lo voy a hacer, pues también depende de qué tanto para mí sea importante y qué tanto le dé yo importancia para mi desarrollo, a tener un marco y a tener unos objetivos claros. Y también para yo tener evidencias en la conversación con un líder. No es lo mismo que a mí me den, no sé, feedback sobre tareas o temas puntuales X, a que me den feedback sobre esas fortalezas que ven en mí, esas oportunidades que hay que trabajar y cómo lo voy logrando para que eso se vaya viendo permeado en mi desempeño, pero que también me genere oportunidades de crecimiento al interior de la organización. Entonces yo decir que es que todo el mundo, la idea es que todos lo hagamos, la idea es que al final, que previo a la próxima evaluación de competencias, todos tengamos un plan de desarrollo, así sea con 2 acciones realizadas, bueno, como con un esfuerzo en mi desarrollo para que vayamos enriqueciendo las conversaciones y para que se vaya viendo la evolución. Entonces, la invitación es a que todo el mundo lo haga. ¿Qué consecuencia hay? Pues no hay consecuencias, es decir, pues no es un tema pues que esté regido por una política y demás, pero sí hace parte de ese proceso, de esas iniciativas que nosotros queremos promover para que el desarrollo y el crecimiento tenga unas bases, para que podamos invertir de mejor manera los recursos, para que tengamos claro por qué lo estamos haciendo y a qué le estamos apuntando. Entonces esa es la invitación, Alex. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Bueno, yo la voy a hacer. Nati, esa pregunta me la han hecho mucho. Dale, Alex, ¿quién iba a hablar ahí? Ah, Fati. bueno, no sé cómo alzar la mano porque estoy desde el celular, pero yo también tengo una chiquita. Ah, listo. Primero yo. Sí, dale, Fati. Sí, bueno. Natalia, yo dentro del equipo tengo algunas personas que no, por el tiempo que tenían en la organización, no se les pudo hacer la evaluación. ¿Qué recursos o cómo podemos hacer para poder medir esas competencias? Porque como estos planes están basados en esas competencias, para poder realizar los planes de desarrollo con ellas. Qué buena pregunta, Fati. Pues digamos que ahí parte mucho también de ese acompañamiento, de ese seguimiento que haya hecho cada líder. Digamos que nosotros invitamos y la invitación inicial y la iniciativa parte con quienes fueron evaluados, ¿cierto? Porque tienen un insumo, digamos, un poco más objetivo. Sin embargo, digamos que nosotros, a las personas que han ingresado, generalmente, casi todo el mundo, pues, no sé, a excepciones, no sé, pero todo el mundo tiene su plan de entrenamiento y su proceso de inducción. Entonces, cuando uno hace el cierre del entrenamiento, también se identifican de pronto temas a fortalecer desde la persona y desde el líder. Entonces, ese puede ser un insumo importante. Otro insumo importante es cuando se hace un proceso de selección, se hace una valoración, o se hacen unas evaluaciones de competencias y ese equipo de atracción y selección nos puede entregar insumos que nos pueden permitir ver, porque muchas veces pues es muy difícil que una persona pues se alinee al 100% a un perfil, siempre va a tener como algunos gaps o algunas oportunidades a trabajar, entonces ese también puede ser otro insumo para incluirlo y establecer un plan con esa persona. Ya, digamos, una vez pasado su primer año o el periodo correspondiente a la evaluación, eso va a enriquecer los insumos para el siguiente plan de desarrollo, que el periodo, como les digo, es a un año. Entonces ahí eso serían, uno, la observación del líder, los resultados que ha venido teniendo, lo que salga del cierre del entrenamiento y lo que salga como tal del proceso de selección.
Juli, tú tenías pregunta. Nati, es que ahorita en la última respuesta que hice, no en esta, sino en la anterior, dijiste que era al llegar a la a la 360 con el plan, pero mi comprensión era que el plan se hacía posterior a la 360. Entonces, solo Sí, esa sí, duda. sí, claro. No, cuando digo con el cierre del plan es, digamos que nosotros acabamos, en noviembre se hizo la valoración, ¿cierto? Se supone que enero y febrero yo me senté, conversé, que animamos como a los líderes a conversar con sus equipos. De ahí es plantear el plan y empezar a establecer las acciones. Lo que yo digo es llegar a la 360 con el plan es, ahorita que repasamos las fases, es haberlo cerrado. Es decir, si yo, por ejemplo, en este momento, que hay personas que no han establecido ninguna acción, ya nos quedan para la próxima valoración aproximadamente 5 meses, 4 o 5 meses. Entonces yo establezco acciones para esos 4 o 5 meses y que yo pueda cerrar el plan, cerrar mis acciones, conversar con mi jefe sobre cómo me fue en la implementación de esas acciones previo a la nueva medición, Julio. Es más eso. Listo, súper bien, entendido. Mil gracias, chicos. Con Gracias. gusto. ¿Qué otra pregunta, chicos? Creo que Nati tenía una pregunta. Chicos. Nati, callada, yo vi que tenía la mano alzada. Bueno, yo aprovecho para hacer una pregunta que me han hecho mucho. Nati, cuando en mi evaluación de competencias, pues todas mis valoraciones y calificaciones están por encima de 4,5. Entonces, ¿qué tengo por mejorar o cómo hago ese plan? Esa pregunta es muy común. O sea, como que, ay, es que mi evaluación es súper buena, pues yo considero que no tengo aspectos a trabajar. Pilas, pues ahí digamos que ahí es muy importante y es, como yo les decía, o sea, no solamente nos enfocamos como en esos gaps o en esas oportunidades que yo tengo, sino que muchas de las calificaciones que quizá a mí me parecen más complejo cuando me califican muy bien, porque eso implica que yo debo mantener ese nivel de desarrollo de competencias o que yo debo fortalecerlas aún más para enriquecer al equipo, para pues digamos, enriquecer mi contexto, enriquecer la organización donde estoy y también seguir fortaleciendo capacidades. Entonces ahí, digamos que el plan de desarrollo no es solamente porque tenga cosas malas que tengo que trabajar. Entonces, si yo tengo un plan de desarrollo gigante, es porque, Dios mío, tengo muchísimas cosas que trabajar, ¿no? El plan de desarrollo parte mucho es de la autoconciencia, de qué aspectos considero que yo debo seguir fortaleciendo, que necesito permear en un contexto o en un equipo. Y adicionalmente, siempre estamos, o sea, siempre el contexto nos implica realizar transformaciones. Y esas transformaciones, en la mayoría de los casos, requieren que yo trabaje o implemente acciones puntuales para seguir fortaleciendo competencias o para desarrollar nuevas competencias. Entonces, no caigamos en la trampa de que ay, tengo todo súper bien, entonces no tengo que hacer nada, porque eso puede pasar, pues digamos que uno puede caer ahí, pero empieza, digamos, uno a involucionar con el contexto, que empieza a tener exigencias de otra naturaleza. Entonces ahí no solamente nos podemos centrar en el resultado que tiene como tal la valoración de competencias, sino también las conversaciones que tengo con otras personas y el feedback que me dan sobre ciertos aspectos, los propósitos y objetivos que tengo y metas a nivel profesional, pero también en mi rol, porque eso va a permitir identificar cuáles son esos temas que yo debo seguir trabajando para obviamente seguir aportando a mi desarrollo personal y profesional. Luis, sí, claro que sí. Nosotros se los hemos compartido en varios comunicados, pero después de esto vamos a hacer les vamos a compartir la presentación, les vamos a compartir los ejemplos y la plantilla. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Voy a prender la cámara que es tan maluco que no me... Bueno, ya, bueno, no, entonces muchísimas gracias a todos, gracias por aceptar la invitación.
Como les digo, pues la idea es que apropiemos esto, que le veamos la utilidad y que nos permita hacer como planes de desarrollo mucho más claros, mucho más con metas claras. Entonces, bueno, les compartiremos la información, quedamos igual atentos a cualquier inquietud, porque cuando uno empieza a hacer estos ejercicios, le empiezan a salir muchas inquietudes, empieza a tener muchas preguntas. Entonces, aquí estamos, Eduardo y yo, para lo que necesiten. Y bueno, muchas gracias por el espacio.